Hola amigos, ¿cómo están? En este video les traigo cómo ahorrar energía con su aire acondicionado. Les voy a mostrar mi factura de servicio en la cual logré ahorrar hasta un 50% en el aire acondicionado solamente con estos tips. Bueno, vamos por el primero. En primer lugar, ustedes tienen que tener en cuenta la temperatura exterior y a la temperatura a la que ustedes quieren estar. Cuando nosotros ponemos el aire acondicionado en una temperatura similar a la exterior, ¿sí? Es cuando vamos a ahorrar mayor cantidad de energía. ¿Esto por qué? Porque les voy a mostrar ahora que cuando ustedes tengan una temperatura ambiente exterior, por ejemplo 30 grados centígrados, y colocan su aire en 28 grados centígrados, bajan un poquito la temperatura, ¿sí? 2 grados nada más, van a ver que el aire o el compresor del aire acondicionado, mejor dicho, prende cada 20 minutos. Esto quiere decir que cada 20 minutos va a estar prendido el compresor y en cada vez que eso prende hace un pico de energía, ¿sí? Porque estamos hablando de aires acondicionados convencionales, no inverter, ¿sí? Ahora si ustedes de esos 30 grados que tienen afuera y en su habitación quieren tener 24 grados, como dicen mucho que hay que poner el aire en 24 grados, ¿sí? Lo que van a hacer acá es que el compresor va a estar prendido mayor tiempo, ¿sí? 5 minutos, supongamos, ¿sí? No va a ser más cada 20, va a ser cada 5. Depende de la aislación que tengan en su habitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cuanto el compresor corte, ya la temperatura va a empezar a subir para igualarse a la temperatura exterior. Y más si no tienen aislación y sus paredes son de ladrillos, lo que hace es que el sol calienta ladrillos, ¿sí? O las chapa, y entonces dentro de la habitación empieza a levantar la temperatura hasta igualarse a la temperatura que tienen afuera. Entonces, si ustedes ponen su aire acondicionado en 24, este va a trabajar muchísimo más tiempo para llegar a esa temperatura, porque imagínense que tienen que bajar desde 30 a 24 grados, ¿sí? 24 y a veces un poquito menos, hasta 22, y ahí corta el compresor. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es poner siempre a una temperatura similar a la exterior. De ese modo el compresor va a trabajar menor tiempo y no va a prender cada rato, digamos. En este caso es 20 minutos, el que le voy a mostrar ahora. El tips número 2 es la aislación de su habitación, ¿sí? En cuanto ustedes tengan un mejor aislante, el compresor va a prender en tiempos más espaciados y va a lograr enfriar el recinto o su habitación en un menor tiempo, lo cual va a hacer que el compresor se apague más rápido, digamos, y esté menor tiempo encendido. Como les había dicho, el pico es algo muy importante también en los compresores que son convencionales, donde se puede observar que el pico es de 4 amperes aproximadamente. Imagínense que 4 amperes cada 5 minutos es mucho para un aire acondicionado, digamos, y mucho gasto energético. Otra cosa es tener en cuenta el tamaño o la sección de cables que tienen ustedes. Para aires acondicionados de 3500 frigorías debe ser como mínimo de 2,5 en cable estándar, ¿sí? Porque si ponen cables de menor sección, va a haber un calentamiento en los cables y pérdida de energía por los mismos, además del riesgo que esto contrae del derretimiento de cables. Otro tips que les voy a dar es que entre aire acondicionados ustedes deberían elegir el que tiene mayor eficiencia energética. Esto se sabe, pero no se sabe por qué o no se explica por qué. ¿Qué pasa? En aires acondicionados con eficiencia C, el pico en el que prende y el consumo de energía llega a ser hasta 8 amperes, ¿sí? Y luego el consumo mientras ese aire está prendido es de 4 amperes. En cambio, los aires de eficiencia energética A tienen un pico de 4 amperes y un consumo de trabajo de 2 amperes. Entonces, yo lo que hice fue quitar el aire acondicionado de casa que tenía eficiencia energética C y me quedé únicamente con dos aire acondicionados de eficiencia energética A. Esto, junto a estos tips que les había dicho de mantener una temperatura interior similar a la temperatura exterior, es lo que me ayudó a consumir
hasta un 50% menos de energía en la boleta de luz que les voy a mostrar a continuación. Bueno amigos, aquí les traigo la imagen en donde les muestro cómo disminuyó la factura, ¿sí? De 131 a 64.000 y de 64.000 a 56.000 pesos, ¿sí? Esto es para el periodo diciembre del 2024, enero de 2025 y febrero de 2025, ¿sí? Son los 3 meses o el periodo de mayor temperatura del año, y se puede ver cómo con estos tips logré disminuir el valor de la temperatura, perdón, el valor de la boleta de servicio. Y acá pueden ver ustedes cómo desde diciembre, noviembre, diciembre, que fueron meses de calor, al igual que en enero y febrero, ¿sí? Se puede ver cómo disminuyó de 748 kWh a 546 kWh, ¿sí? Lo que implica una reducción del consumo de aproximadamente de entre un 30 y un 35%, ¿sí? Esto es verídico, esto es lo que implementé y aquí se ven los resultados. Miren amigos, está en 25,3,2 grados centígrados, es la temperatura exterior en estos momentos. En otra habitación en el interior de la casa es de 27,1 grados centígrados. El aire acondicionado está en 23 grados y ya hace más de 5 minutos que apagó el compresor, por lo tanto seguimos esperando a que prenda. Pasaron 20 minutos, la temperatura ambiente dentro del cuarto es de 26 grados, ¿sí? Y recién acaba de prender el compresor, o sea que para una diferencia de temperatura entre 2 y 3 grados, el compresor del aire acondicionado prende cada 20 minutos. ¿Sí? Ahí ya está empezando a enfriar, está bajando la temperatura. Así que bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Bueno amigos, eso fue todo por hoy en este video. Les traje los 4 tips que he utilizado para reducir el consumo eléctrico o el consumo de la factura eléctrica únicamente con el aire acondicionado, con los que tenía en casa, y no utilizando aire acondicionado inverter. Así que si les sirvió, por favor compartir, activar la campanita y darle me gusta, eso me va a ayudar y vamos a seguir compartiendo videos como este. Saludos.